gracias porque de nuevo ustedes nos dan el privilegio de volver a sus hogares. Gracias a Dios que una vez más estamos juntos y que podemos compartir el contenido de nuestro espacio. Gracias a todos ustedes que se mantienen permanentemente con nosotros, no solamente ahora físicamente en sus hogares, sino también durante todo el día a través de las diferentes redes sociales. Agradecemos muchísimo todas las sugerencias que nos hacen y todas las peticiones con la finalidad de que el contenido vaya acorde, que estemos sintonizados entre lo que ustedes quieren que se produzca aquí y lo que nosotros también queremos. Coincidimos todos en que el tema de la educación es primordial y parecería como que cuando se habla de 4%, como que ya está dicho. Es como cuando los niños piden dinero para comprar merienda en la escuela y tú se la das, le das X cantidad de dinero para que vaya a buscar su merienda en la escuela. Pero cuando llega a la escuela no hay nadie que le venda nada y el niño no puede salir a la calle a buscarla, entonces se queda con su dinerito y con su hambre porque no se pudo efectuar lo que era la esencia de esa petición. De eso vamos a estar hablando hoy en nuestro espacio con el doctor Héctor Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, psicólogo, sociólogo, graduado en México y en España, ¿y a dónde más, doctor? Y en Colombia. Y en Colombia. Buenos días. Encantado de estar aquí con usted, doña Mileti. Doctor, hace algunas semanas que estuvo usted por aquí y quedamos pendientes de que cuando hubiese ya un programa de gobierno del presidente Mejía ya presentado, donde pudiéramos focalizar el tema de la educación concretamente en lo que es una propuesta real de un candidato presidencial de un partido. En este fin de semana, pues eso es parte del tema. ¿Qué pasó en esa propuesta en el área de la educación? Lo primero es que hay que expresar la alegría de haber estado ahí en este acto de presentación del programa de gobierno del PRD y del candidato Hipólito Mejía. Aquello estaba lleno de personalidades, de pueblo que se acercó allí en las inmediaciones, y allí precisamente se presentó el plan de gobierno, tanto las propuestas educativas, pero otras propuestas económicas relacionadas con salud, como el tema del agua, de la electrificación, que están directamente vinculadas con la educación. En el tema específico de educación hubo noticias esperanzadoras y únicas, es decir, que ninguna otra de las propuestas educativas de los otros candidatos las tomaron en cuenta. Por ejemplo, el tema de la educación inicial. La educación inicial. La base de la educación. Todos los estudios mundiales dicen que mientras más temprano se comienza la escuela, más posibilidades de éxito hay. Y ninguna de las propuestas educativas de los otros candidatos contemplan este banquete que pudiéramos llamar en la escuela de estimulación temprana de la niñez, el kinder, el preescolar de los pobres. El candidato en su programa ha dicho que la educación va a ser una obsesión en su gobierno. Tengo entendido, doctor, que la aplicación de un programa que tenga que ver con la educación inicial prácticamente absorbe una gran cantidad del presupuesto. Así es. Y que el pueblo, la gente en sentido general, no entiende si lo que se invierte en esa educación inicial es visible a corto tiempo, porque siempre se ha justificado, por ejemplo, en gobiernos pasados, de que no se invertía en la educación inicial porque eso no se veía. Es decir, que un dinero grande que se invertía en niños que desde recién nacidos hasta los 3 años y versus una carretera, la carretera se ve inmediatamente y el político o el partido puede decir, ahí está lo que estamos haciendo nosotros. Mientras cuando usted invierte mucho dinero, muchos recursos en educación inicial, pues eso es una tendencia que va a verse dentro de 5, 6, 10 años. Entonces, yo quisiera que usted me ahondara un poquito en ese aspecto
ya que por su experiencia en la vida educativa y por sus estudios, quisiéramos como que la gente tenga bien claro qué implica invertir en educación inicial. Bien, el programa de gobierno del PRD contempla la construcción de unas 1.500 aulas para educación inicial. Se pretende atender unos 150.000 niños o más en educación inicial, de 3 a 5 años. Pero esto no es nuevo en la filosofía política del PRD y del candidato Hipólito Mejía. Ya en el 2002, en el gobierno del presidente Mejía, se desarrollaron los primeros programas con asistencia del BID de educación temprana, de educación inicial. Es decir, el presidente Mejía puede exhibir logros en este sentido. Ahora, yendo a la importancia de la cobertura de este segmento, el fracaso escolar, que es rampante, es notorio en la educación básica y en la educación secundaria. Se dice que se pierden en secundaria, en básica, de cada 100 niños que entran, se pierden 43. Y en bachillerato, de cada 100 que entran, se pierden 75. Cuando se habla de que se pierden, es la deserción. La deserción escolar por sobredad o simplemente por bajo rendimiento. La ventaja que tiene iniciar, sostener, apoyar la educación inicial en esta edad temprana es, primero, que al niño se le estimula desde temprano, se le desarrollan las facultades educativas, de escucha, de habla, de atención, se estimula su inteligencia. Al mismo tiempo se le ofrece servicio de salud, los servicios primarios de salud. Al niño se le enseña a jugar, se le enseña a socializar, y a la madre también se le educa para que proteja e incorpore la escolaridad, la escuela, como una parte esencial de la vida. Con esto estamos contribuyendo, además, esto debe ir acompañado con aulas y con centros de estimulación temprana. Y el único gobierno que puede exhibir logros en este sentido es el gobierno del presidente Mejía en el periodo 2000-2004, cuando creó casi 4.000 estancias comunitarias, que preferimos llamarles centros de estimulación temprana, porque es poner al niño en condiciones de vivir, de alertarse, de despertar, de aprender para la vida y para la escuela. Explíqueme lo del centro de estimulación temprana. De estimulación temprana. El concepto de estimulación temprana. La estimulación temprana es despertar en el niño todas las capacidades cognitivas y emocionales para relacionarse con el mundo y para conocer el mundo. ¿Desde qué edad está el niño en condiciones de dejarlo en un centro de estimulación temprana? Desde el primer año de vida, en donde al niño se le estimula físicamente, se le pone en contacto con sonidos, con música, con un ambiente estimulador del aprendizaje. Es decir, que es cuando el niño empieza a identificar los colores, a identificar las formas, a disciplinarse en el momento del sueño, en el momento del juego, todo lo que tiene que ver, que no muchísimas veces la madre no sabe. No sabe, precisamente. Y muchas veces también la niñera, yéndonos a un plano un poquito más alto, de la mamá que puede pagar una niñera, tampoco sabe. Entonces es un tiempo que se pierde. Sí. Entonces estamos hablando que la educación inicial enfoca dos aspectos importantes: la estimulación temprana y la preparación de la madre y de la familia para que continúe en el hogar educando, estimulando el cuerpo, la mente de este niño. Y el niño se va a familiarizar entonces desde temprano con el desarrollo de estas cualidades, es decir, va a comprender mejor, va a estar más atento, va a caminar, se va a desarrollar física y mentalmente. Los locales físicos para los niños de 1 a 3 años, que son los que van a recibir la estimulación temprana, no tiene nada que ver con las 1.500 aulas. No, no. Es decir, descríbame, por favor. Algunas escuelas serán adaptadas porque no tienen este lugar especial con las condiciones higiénicas y medioambientales. Es decir, las 1.500 aulas se va a dar asistencia a los niños de 3
a 5 años. Pero está en debate si debe ser temprano. Y tenemos la respuesta que sí, que ya existe por creación del gobierno pasado Hipólito Mejía las estancias infantiles. Que es lo que antes le llamábamos las guarderías. Las guarderías. Las guarderías. Que van a ser revisadas y complementadas para convertirse en centro de estimulación temprana. Es decir, se va a mejorar el concepto que ya existe y se va a ampliar. Esto significa una revolución para cualquier sistema educativo. Es decir, comenzar a desarrollar las habilidades cognitivas y afectivas en los niños. Y en segundo lugar, a crear la zapata para evitar el fracaso escolar. Y al mismo tiempo preparar a las madres para que eduquen a sus hijos desde temprana edad. Pero hay otra dimensión de justicia social y de inclusión de la mujer. Y es que al generalizar estos centros de estimulación temprana y de estancias comunitarias, la mujer puede estudiar y puede trabajar. Estamos hablando de una cifra sumamente alta, no la tengo a mano, pero la mujer que está en capacidad de involucrarse, en terminar de formarse o sencillamente de dedicar más tiempo a un trabajo, que estaríamos entre los 18 años hasta 30 años, vamos a decir, que tiene la responsabilidad de bebés en la casa y no tiene una tía a quien dejarlos, no tiene una vecina a quien dejarlos, no tiene una abuelita a quien dejarlos. Entonces es un conflicto muy grande para la mamá que necesita trabajar, pero que al mismo tiempo tiene la responsabilidad del cuidado y la educación del bebé. Vamos a esa parte. La prensa está llamando a un hecho alarmante que es el embarazo en la adolescencia. Significa que las madres, comienzan ya las madres desde los 12 años. Es decir, hay una gran población de madres jóvenes que necesitan dónde llevar a sus hijos, pero que al mismo tiempo necesitan ser capacitadas para la crianza de su hijo. Pero hay otra población... Y capacitada para hacer un trabajo, doctor. Para hacer un trabajo. Porque una niña que ha parido a los 15, 16 años no ha tenido tiempo ni siquiera de terminar de formarse. Es una carga para la familia. Y precisamente viene ahí el otro punto fuerte del programa, de la propuesta educativa del programa del PRD, y es la formación técnica. El desempleo en la población femenina es de más del 35%. Demasiado. Entonces a esa mujer hay que crearles oportunidades para que pueda capacitarse y para que pueda trabajar. De ahí que los centros de estimulación temprana, los centros de educación, de educación inicial y las estancias infantiles constituyen una solución a este gran problema. Pero hay otro problema sumamente sensible que hay que analizarlo. ¿Cuál? Porque esto indigna. Y es la población en situaciones excepcionales o la educación especial, que ha sido extremadamente descuidada en este gobierno. El programa de gobierno del PRD contempla atender de manera especial a los niños sordomudos, invidentes y con dificultades psicomotoras, que constituyen un problema grave para las familias cuando tienen un niño sordomudo, cuando tienen un niño ciego, cuando tienen un niño con problemas psicomotores. Es muy probable, doctor, que la existencia de esos niños que pueden ser sordos, que pueden ser ciegos, que pueden ser sordomudos a la vez, o al tener algún problema psicomotor, a veces las familias ni cuenta se dan hasta que ya el niño no tiene 3, 4, 5, 6 años. Así es. Entonces, porque no tienen acceso a un especialista que pueda evaluar el comportamiento de ese niño. Precisamente, la salud escolar va a ser uno de los puntos importantes también, que es un objetivo compartido del programa de gobierno en su propuesta educativa y en su propuesta de salud. Hay que insistir en los programas de atención primaria, en donde se detecten desde temprano estos problemas en la primera infancia. Pero volviendo a la atención educativa de esta población, que ha sido tremendamente descuidada en este gobierno, en estos gobiernos, ahí tenemos el caso de las escuelas de sordomudos. Hay 11 locales en el país que van a ser cerrados porque no tienen recursos. Ahí está también la escuela de invidentes.
Hay una población de invidentes alta en el país. Ayer nos decía un periodista invidente que posiblemente la población de ciegos en el país supera el medio millón. ¿Medio millón? Medio millón. Y la escuela de ciegos, doña Milady, no alcanza, lo que tiene son 3.000, 4.000 estudiantes, con muchísimas carencias, lo que significa que ha habido un descuido de la educación especial en este país y por este gobierno. Y el plan de gobierno del PRD contempla una atención, construcción de aulas, formación de maestros y aumento del presupuesto a esa población especial de ciegos, de sordomudos y de niños con problemas psicomotores. Cuando yo veo todas las necesidades que hay dentro del área de la educación y pienso en el 4%, hago el cálculo rápidamente, ¿le alcanzará al país el 4% para implementar eso o tiene que ser una cosa escalonada para que realmente no se quede esto en promesa de campaña, sino que realmente la ciudadanía diga, caramba, aunque se avecina una gran crisis más grande que la que hay, realmente se va a poder iniciar una revolución educativa? Mire, doña Milady, el 4% no alcanza, pero es mejor que el 2% que se está dando ahora. El 4% también tiene otra dimensión política grande. Cuando a la educación se le niega el 4%, que es lo que está previsto en la ley, alguien está violando la ley. Pero al mismo tiempo está violando la Constitución, lo que equivale a decir que este gobierno está violando la ley de educación y está violando la Constitución. El artículo 63 de la Constitución es claro cuando manda proporcionar a todos los dominicanos y dominicanas educación de calidad y educación integral. El único programa de gobierno que se ha detenido a reflexionar sobre el concepto integral es el programa del PRD. Significa educación integral, no solamente atender los conocimientos clásicos de lectura, de ciencia y de matemáticas, sino que hay que atender el desarrollo de las inteligencias múltiples. Hay que enseñarle al niño arte, música, hábitos comunitarios, hábitos ecológicos, hábitos de convivencia, educación cívica. Todo eso exige nuevos profesores, nuevos locales, nuevos contenidos, nuevos libros y nuevos técnicos dominicanos que lo diseñen. En la propuesta del PLD, que por cierto es muy simplista y muy pobre, y quizás por eso el candidato, cuando fueron todos los candidatos a un canal a exponerle a la nación sus propuestas educativas, quizás por eso no fue. Pero vuelvo al concepto de educación. Bueno, tengo entendido que la semana pasada, hace algunos días, el amigo Uchi Lora hizo una especie de panel para que cada candidato presente su programa, su propuesta educativa. La nuestra fue defendida por el candidato a la vicepresidencia, el licenciado Luis Abinader, y estos puntos que yo estoy exponiendo aquí fueron los que él expuso y que fueron ayer ampliados en la exposición que se hizo ayer en la puesta en circulación del programa de gobierno. Es decir, la ausencia del PLD y del licenciado Danilo Medina en la exposición de esos programas tiene su lectura. Y uno la oye en la calle y dice... ¿Cuál es la lectura? Bueno, que no le interesa el tema, que desconoce el tema y que él tiene otras prioridades. Él le ha dicho que el punto 1A, 1B y 1C de su gobierno será el turismo. Y el turismo necesita mucho de la educación, depende de la educación. Depende de la educación. Entonces, por eso es mucho más lógico y mucho más realista el razonamiento del ingeniero Hipólito Mejía cuando dice que el tema fundamental, principal de este país es la educación. Pero vuelvo a matizar un poco su pregunta del 4%. Sin dinero, sin recursos, no puede haber educación de calidad, no puede haber aulas suficientes, no pueden haber libros suficientes, maestros bien pagados, laboratorios, etcétera, etcétera. Y cuando se le niega, y hay una negativa, es decir, fue la bancada peledeísta mayoritaria la que excluyó del presupuesto el 4%. Fue la bancada peledeísta mayoritaria la que excluyó de la reciente ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
el 4% a tiempo. Sin ese dinero, sin esos recursos, se violenta el precepto constitucional de dar educación de calidad, porque sin recursos no puede haber educación de calidad. Y entonces hay que preguntarse, ¿quién ha negado el 4%? ¿Quién han impedido que la educación tenga los recursos necesarios? Esos han impedido que haya educación de calidad y educación integral. Y eso tiene un nombre. Eso ha sido el PLD, eso ha sido el gobierno del presidente Leonel Fernández y eso han sido los ministros de educación del PLD. Hay que seguir en esa dirección porque hoy queremos hablar de educación y, por supuesto, la realidad del pueblo dominicano frente a las posibilidades y las propuestas que ofrecen los diferentes candidatos políticos. Dentro de unos segundos regresamos. La necesidad contra del país. Pues decía el doctor Héctor Rodríguez que por la falta de dinero y la negación del Congreso Nacional al pueblo dominicano que acogió y asumió el pueblo educado y el pueblo no educado.
ha asumido el 4% como una necesidad nacional, no como una necesidad de un grupo ni de un partido, sino como una necesidad nacional. Incluso los que han venido graduados de las universidades de Harvard, de París, de Inglaterra, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, vienen aquí y dicen necesitamos 4%, aunque ya yo estoy educado. Y eso es una realidad. Entonces, decía el doctor que el Congreso negó reiteradamente el tema del 4%. Es más, en un momento se dijo ni que brinquen ni pataleen, no hay 4%, no hay dinero. Entonces, yo pregunto, el presidente Mejía, si gana las elecciones, se va a manejar con ese Congreso está hasta el 16. Entonces, ¿cómo va a lidiar el asunto para hacer que el dinero realmente, ese presupuesto, pueda ser manejado para que el 4% vaya a educación? El pueblo tiene la respuesta. Acuérdese que los senadores y los diputados en una democracia representativa son nuestros representantes. Y nosotros los ciudadanos representados le estamos diciendo a nuestros representantes en el Congreso, por favor, la educación necesita más recursos. La coalición Educación Digna, las iglesias evangélicas, católicas, las juntas de vecinos, las universidades, el pueblo dominicano le está diciendo al Congreso, al que hace leyes, no alcanzan los recursos, hay que darle lo que está previsto en la ley y hay que ampliarlo. Y yo tengo fe en que nuestros legisladores van a escuchar a la nación, porque de seguirlo negando nos estamos situando de espalda al progreso, de espalda a lo que han hecho otros países como Brasil, que son campeones y líderes en turismo, pero han priorizado la educación. Y como conversaba con usted, el presidente Lula recientemente decía que conoció el pan a los 8 años. Es decir, qué ejemplo tan digno de imitar. Un obrero metalúrgico que entiende, que prioriza la educación. Y hoy día Brasil es líder en turismo, es líder en metalurgia, es líder en otros tantos renglones mineros, económicos, agrícolas, porque ha sabido priorizar la educación. Y eso es precisamente lo que constituye el programa del PRD. Primero, un programa bien hecho. Y el presidente decía ayer vehementemente, se le dará seguimiento, se evaluará en todos los sectores y específicamente yo acentúo el tema del seguimiento a las propuestas educativas. Y va a haber austeridad, es decir, estamos hablando de que no hay recursos. Realmente no hay recursos, pero en el gobierno del licenciado Melanio Paredes, que es de la Sinfónica del PLD, porque ahora se está diciendo por ahí que el gobierno de Danilo Medina será como una sinfónica, con armonía, con partituras. Ahí hay un músico que se llama Melanio Paredes, que despilfarró los recursos educativos, es decir, 800 millones en edición de unos libros incongruentes, antipatrióticos, anticientíficos, contaminantes, la inversión de 5.3 millones en la elaboración de esos libros por unos técnicos desconectados de la realidad dominicana, la inversión de 800 millones en pupitres comprados en países extranjeros, cuando la ley dice que debe comprarse el 30% en el país. Ahí hay un músico que está desentonando y estas cosas y estas pérdidas de recursos también deben darse un seguimiento legal. Por eso también constituye una esperanza lo declarado siempre y recalcado ayer por el presidente Mejía cuando hablaba de la persecución a la corrupción. Porque si nosotros destinamos parte del dinero de la corrupción a la educación, independientemente de que los legisladores conserven la limitación, el estrangulamiento del 4%, aparecerá dinero. Todas estas cosas, un presupuesto